Ya estamos conectándonos. Y vamos a esperar un minuto que se conecten todos los compañeros. Y vamos a empezar con la segunda hora. Bien. Bien, estamos. Vamos a empezar un poquito a introducirnos en la materia, ¿no? Con la definición de lo que es la psicología evolutiva, ¿no? La materia que nos toca este semestre. Estoy compartiendo un slide en pantalla. ¿Se ve? Sí, profe. Breve. Super. No, ahí me cambió a un... Sí, cambio ahora. Acá. Y creo que toqué algo que no debía. Ahora sí. Voy a compartir. Ahora sí. Entonces, la definición de la psicología evolutiva como rama de la ciencia psicológica. ¿De qué se ocupa entonces la psicología evolutiva? Un poquito como ya habíamos adelantado en la hora anterior, se ocupa de los cambios o de las adaptaciones psicológicas que ocurren a lo largo de las etapas de la vida. Desde el nacimiento hasta alcanzar la madurez. Aunque esta es una definición demasiado amplia, porque la transformación psíquica del ser humano no para cuando se alcanza el ápice de la adultez. Se llega a un punto máximo, pero después continúa, y también sigue siendo evolución del psiquismo humano la decadencia de la vejez, ¿no? A veces mayor, a veces menor, pero que sucede. Entonces, esta definición amplia no abarca realmente el objeto concreto de lo que llamamos psicología evolutiva. La psicología evolutiva como rama de la ciencia psicológica solo llega hasta la madurez. Desde el nacimiento, los diversos desarrollos cognitivos, sensoriales, emocionales y volitivos del ser humano
hasta que alcanza su máximo desarrollo y no continúa en la decadencia. Hay áreas que estudian esta, este posterior desarrollo, o no tan desarrollo, pero como lo quieran llamar, este posterior avance, pero no entran dentro de lo que normalmente se considera o se llama de psicología evolutiva. Y estos desarrollos, como adelantaba en la hora anterior, aunque se han centrado en lo cognitivo e intelectual, la verdad es que abarcan todas las áreas de la mente humana. El ser humano no es inteligencia nada más. Y algunos te hacen dudar de que sea, aunque sea inteligencia. Ya es otro tema. Pero en fin, el ser humano no es solamente información y cognición. Tenemos sentimientos, tenemos deseos, fantasía, sueños, anhelos, y todo se entremezcla. Entonces, estos desarrollos se ven de acuerdo a etapas de edad, como por ejemplo, ¿no?, ser bebé, ser niño, adulto, adolescente. Pero también son influidas, como vimos en otras materias, por el contexto. El contexto inmediato, familiar, grupal, cultural, y el contexto amplio de la circunstancia histórica, de las modas, de las filosofías o ideologías dominantes. Todo eso también influye en la evolución psíquica del ser humano. Y el ser humano, por lo menos hasta donde nosotros conocemos, no es un individuo 100% determinado. No podemos negar que el círculo familiar, que la cultura, que la época, que la educación, bla, 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 influyen. Pero tampoco podemos obviar que cada uno de nosotros elabora lo que trae de nacimiento o de la cultura, lo elabora individualmente. Entonces, cada experiencia también influye en la evolución de nuestro psiquismo como individuos y como miembros de una sociedad. En líneas generales, de esto trata la psicología evolutiva. Pero, como les decía antes, para en el punto donde, en teoría, somos maduros. Cuando llegamos a la adultez, a nuestro total desarrollo o el desarrollo de nuestras potencialidades. Hoy en día eso está muy en discusión porque, si bien hay una obvia decadencia en mayor o menor grado una vez que entramos en la ancianidad, no por ello deja de ser un desarrollo natural y normal de la mente humana. Entonces, está en discusión si deberíamos parar en la adultez. Pero hasta el día de hoy, el consenso científico en la psicología evolutiva es que donde se alcanza el máximo desarrollo, sobre todo intelectual, ahí se para la evolución y después se va cuesta abajo. Está en discusión en todos los sentidos, pero el consenso actual es ese, ahí para. Bien, ahora les toca a ustedes. Sí, Mabel, adelante. ¿Qué edad sería, profe? ¿Qué edad sería que se alcanza el máximo? Otra gran cosa. Cuando empezó la psicología clásica, se hablaba de los 30 años. Y cierto es. Ellos hablaban de los 30 años. Fíjense, vamos a entrar un poquito en la Biblia. Creo que muy pocos ya tenemos esperanza ahí, profe. Sí. No, yo perdí hace mucho la esperanza de alguna vez llegar a adulto.
Hace muchísimo. Pero fíjense en la Biblia. ¿A qué edad el caso típico era los sacerdotes, ¿no? ¿A qué edad podían empezar a ejercer su ministerio? Algunos ya leyó el Levítico. 20 años. No, Y 30 era, ¿no? 30, eso, a los 30. ¿No? Y en la guerra, aunque vemos los casos de las guerras del Antiguo Testamento, iba todo el mundo, pero llamaban de hombres de guerra, los famosos hombres de guerra, también era de los 30 a los 50 años. Esta es considerado en la cultura, hasta no hace mucho, en la cultura clásica mediterránea, los griegos también, sus ciudadanos importantes, los que gerían la vida de la polis, de la ciudad griega, era de los 30 a los 50 años. Y esto no es un dato menor. Obviamente no estaban basados en estudios de psicología evolutiva ni nada, pero es la edad más productiva de los seres humanos, ¿sí? Donde se alcanza la madurez en todos los sentidos, la madurez física, la madurez intelectual, bueno, hoy en día ves a algunos de 30 que te dan ganas de pegarle unos cuantos cachetazos, pero lo cierto es que debería alcanzar la madurez emocional. Si vemos la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos, a los 30 ya tenían la vida hecha. Yo a los 30 ni sabía para dónde quería ir. Y cada vez esto va peor. Vivimos en una adolescencia constante. Bueno, esto será tema de discusión en nuestra clase. Pero lo cierto es que en las teorías clásicas, 30 años se consideraba una edad promedio de madurez. Con el avance de estudios, sobre todo estudios laboratoriales, de la escuela cognitiva, sobre todo, si recuerdan las materias anteriores, los cognitivistas americanos e ingleses hicieron muchos ensayos de laboratorio de muestreo amplio, ¿no? Estadísticamente bien representado, y a partir de los años, después de la Segunda Guerra Mundial, pero más tardío, los años 60, 70, se empezó a hablar de entre los 25 a 30 en los varones y entre los 18 a 25 en las mujeres. Y posteriores aún bajaron más la edad de la madurez psíquica, ¿no? No de la madurez cultural o todo, sino de la madurez psíquica, de alrededor de los 16 a 18 en las chicas, y de los hombres en realidad la retrasaron por sobre los 30 hasta los 35. Y esto, aunque no es muy darwiniano, tiene cierta lógica en lo que es nuestra evolución cultural, nuestra adaptación al ambiente. Nuestra raíz cultural, greco-romana, occidental, judeo-cristiana, como la queramos llamar, es mediterránea, la cultura del Mediterráneo europeo, africano, asiático, ahí el cercano oriente, norte de África y sur de Europa. Esa es nuestra matriz cultural. Si leemos los libros de historia, esa gente eran los cavernícolas, ¿no? Su evolución cultural inicia con los cavernícolas, o como lo queramos llamar. O sea, pueblos nómades que después se hicieron sedentarios. Esto no es nada de evolucionismo darwinista ni nada, sino desarrollo histórico. Lo vemos en la propia Biblia. Los patriarcas y todos eran nómades, hasta que empezaron a asentarse en algunas regiones. La vida nómade, aún hoy en día existen pueblos nómades, es bastante complicada, bastante difícil, bastante insegura, ¿verdad? Y
más allá de las locuras, de las ideologías que gobiernan hoy en día, del patriarcado y no sé cuántas cosas más. Lo cierto es que, nos guste o no, compartimos biológicamente nuestra organicidad, nuestra corporeidad con los mamíferos superiores. No somos ni descendientes ni nada, pero sí estamos emparentados con los mamíferos superiores. O sea, nuestra estructura ósea, nuestros pulmones, nuestra estructura física, podemos rastrear a cualquier mamífero superior. Desde el perro y el gato que tenemos en casa, hasta las vacas o los gorilas. No se necesita ser muy observador para darnos cuenta de que en nuestra especie, por musculatura, por fuerza, por todo, el macho es más fuerte que la hembra, biológicamente. Eso no es una cuestión cultural, es una cuestión biológica. Y imagínense, vivir en una tribu perdida en el norte de África o en el Mediterráneo, teniendo que sobrevivir de la caza o de lo que recolectaban. Bastante peligroso. Entonces, nuestra adaptación, no solo biológica, sino cultural e histórica, siempre hizo que los varones seamos medio tontos. No por falta de madurez ni nada, sino porque biológicamente tenemos la tendencia al peligro. Ya no lo necesitamos, o sí, si tenés que salir a las 7 de la mañana para llegar a tu trabajo andando en moto en Eusebio Ayala, hay que tener más o menos la locura y la temeridad de alguien que va a cazar un mamut, ¿verdad? o inclusive más. Pero se trataba de esto. Tenemos adaptaciones físicas diferentes que hacen que el varón madure después que la mujer. Y esto es biológico. Y no importa qué ideología nos quieran meter, es así. No importa la orientación sexual, no importa el lugar cultural, no importa, es así. Los varones, por tendencia natural, hasta el más cobarde, se va a subir al árbol si otro lo está mirando, se va a tirar de un edificio si otro lo está mirando. No por presión, sino porque va dentro nuestro de tomar el riesgo. O por ejemplo, cosas cotidianas, especialmente los casados vivimos eso. ¿Quién ya no perdió en su propio cajón los calzones o las medias? Y llega tu esposa y te dice, ahí está, mirá, lo miraste, y vos lo viste 10 veces y no lo viste. ¿Por qué? Porque biológicamente, y esto es totalmente una cuestión mecánica, biomecánica, el cerebro masculino, su visión es periférica, de preferencia. Claro que tenemos. No, perdón, es visión de túnel, visión puntual, de preferencia. ¿Por qué? Porque en la vida salvaje, si vos tenés que cazar, la flecha tiene que dar en el lugar exacto. En cambio, las chicas ven todo, y no de cuento, ven todo porque en un estado primitivo tienen que cuidar de la cría. Y si no ven todo al mismo tiempo, si están mirando un punto y no ven al costado, al mitaí se lo come el mamut. O el oído, que los hombres no escuchamos, en teoría. Sí escuchamos, pero escuchamos ruidos preferentemente graves, preferentemente aislados. En cambio, las mujeres escuchan todo y escuchan todo. Y no es broma. Su cerebro está adaptado para esto. Y son cuestiones biológicas. Entonces no es simple sexismo el decir que las chicas son maduras antes que los varones. Es una cuestión biológica. Y no es que tienen más inteligencia o menos inteligencia todos, sino que terminan su alboroto neuronal antes las mujeres que los hombres. Y no es por si acaso, es que biológicamente
una vez que la mujer alcanza su madurez sexual, su madurez reproductiva, su propio cuerpo ya está adaptado para cuidar a la cría. Entonces, todo su sistema funciona bien. En cambio, el del varón no. El varón, mientras tenga su fuerza física desarrollada, tiene que ser medio inconsciente para enfrentar riesgos. Todo esto se va disfrazando, sí, con los tiempos culturales, las circunstancias históricas y todo el bla, bla, bla. Pero pero nada de esto borra el sustrato biológico. Por eso en nuestra materia vamos a estudiar todos los aspectos. El desarrollo cerebral, nuestra mente y nuestro ser no funciona sin el cerebro. Es la máquina que nos dio Dios para que funcione, pero no somos solo cerebro. Al mismo tiempo, o sea, la parte física. Vamos a estudiar también cómo influye en esta parte cultural y social y económica e histórica. Pero el ser humano no es solo sus circunstancias coyunturales. Entonces somos cuerpo, somos alma, pero también somos creación directa de Dios, con una dignidad que excede cualquier sustrato biológico y cualquier adaptación cultural. Y tristemente nuestro mundo, en general, no hablemos de si creen o no creen, bla, 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 sino la visión del mundo actual cada vez desprecia más al ser humano, quitándole su dignidad. Y en nuestra materia vamos a intentar profundizar en este aspecto de la dignidad humana, a nosotros como creyentes, sobre todas las cosas. Para nosotros la dignidad humana emana de la propia creación directa de Dios. Pero inclusive para el mundo no creyente, basta leer cualquier autor ateo de hace 100 años atrás y todos exaltaban la dignidad humana. Hoy, inclusive autores que se dicen creyentes desprecian al ser humano para exaltar lo que sea. Entonces, vamos a tomar el sustrato biológico, ciertamente, porque no hay manera de separar nuestro ser íntegro, nuestro cerebrito, funcione o no funcione del todo, es parte integral de lo que somos. Nuestras circunstancias culturales, económicas, sociales, RRA, lo que sea, también son inseparables de lo que somos, pero vamos a centrar nuestro estudio de la psicología evolutiva en la dignidad humana, en la singularidad del ser humano y en el valor de la humanidad como creación singular de Dios. Entonces, en estos tres ejes nos vamos a mover y con ayuda de Dios y paciencia de ustedes, intentaremos tratar los tres en cada tópico, ¿sí? Los tres aspectos, cuerpo, alma y espíritu, en cada tópico que tratemos en esta materia. Y básicamente eso es la psicología evolutiva. Vamos a hablar un poquito de darwinismo, pero no se trata de eso, sino de cuando era niño hablaba como niño, ahora que soy adulto, debería hablar como adulto. En mi caso no funcionó. Vamos a tener que empezar todo el proceso de vuelta. Reset. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hablen, muchachos y muchachas. Tengo dos nomás con... Profe, Sí, Luis, adelante. ¿cómo se puede explicar
este proceso de maduración tardía en nuestra era, a partir del siglo XX prácticamente, como bien lo mencionaste, como que esta nueva generación, esta generación posterior al siglo XX y ahora más todavía en el siglo XXI, estamos en la era de la generación llamada la generación de cristal, ¿verdad? Donde son hipersensibles los muchachos y vemos una falta de madurez evidente. La gente no son capaces de formar un hogar, no están en condiciones ni económicas, quizás ese sea uno de los factores, ¿verdad? Pero no están en condiciones ni económicas, ni mentalmente preparados para afrontar la vida, ni el trabajo, ni asumir responsabilidades, ni tener hijos. Como bien mencionaste, antes a los 20 años, nuestros abuelos, por ejemplo, ya tenían 3 hijos a cuestas y tenían que mantener una casa. A los 30 años quizás ya tenían 7, 8 hijos, ¿verdad? Y eran hombres maduros, o sea, maduraban bien pronto. Entonces, ¿hay alguna explicación del por qué esta generación nueva tarda en madurar bien, un infantilismo, digamos, permanente? Hay varias tentativas de explicación. Yo tengo a ver, primero voy a hablar de mi apreciación personal y después de las varias explicaciones, Ronaldo. Primero, súper bien con llamarlo generación de cristal, mocosos que no terminan de crecer nunca, pero los padres de esos mocosos que no terminan de crecer nunca somos nosotros. Entonces la culpa no, como dicen donde yo crecí, la culpa no la tiene el chancho, sino el que le rasca el lomo. Es cierto que hay esa adolescencia interminable y todo lo demás, pero los padres de esa generación somos nosotros. O los hermanos mayores o lo que sea, pero el antecedente directo de eso somos nosotros. Entonces le estamos echando la culpa ¿a quién? Hay un meme que circula mucho en Facebook de los ochentosos como yo, que dice, yo soy de la última generación que jugó en la calle, que se ensució en el barro, que andaba en bici en la plaza, que nos cortábamos y solo nos poníamos la bandita y ya estaba. 10 puntos, es verdad. Pero nosotros somos los padres de los que no dejamos que se ensucien, que no salgan en bici a la calle. Entonces, 10 puntos, ponemos el meme, pero los que creamos este caos somos nosotros. Esa es mi apreciación personal. Pero sí hay explicaciones un poquito más filosóficas, bien fundamentadas. Una tiene que ver con la coyuntura. Nos guste Marx o no nos guste Marx, la pegó 100% en que el sistema productivo y económico del mundo es el que gobierna la historia. Como el sistema productivo quieren que vos consumas, eso te van a vender. Y nosotros crecimos en la generación post-Topollillo, ¿no? Que el Topollillo nos enseñó la gran verdad filosófica de nuestra época. Vamos a ver la tele, que a la vez nos educa y entretiene. Crecimos delante de una pantalla. Cualquiera que creció en los años 80, 90, creció delante de una pantalla. Y los que crecen ahora, crecen delante de 50 pantallas. La tele, la compu, el celular, la tablet. Viajás en colectivo y ya tenés una pantalla. ¿Sí? Vive en paz, el gran hermano te vigila. Y eso no es anodino, no es sin significado. Siempre te venden un mensaje. Y el mensaje es el consumo de lo que quieren que consumas. ¿No? Muchísimos psicólogos, educadores, filósofos contemporáneos apuntan al contexto del consumo, la generación de esta generación de cristal. ¿Qué es lo que se consume hoy en día? ¿Qué es lo que da facturación rápida? ¿Cuáles son los negocios de hoy? La tecnología, el consumo de tecnología y de información.
Si vos tenés hijos, por desligado que seas de este mundo, en algún momento tenés que parar para llevarlos a la escuela, en algún momento tenés que parar para darles de comer, en algún momento tenés que parar para comprarles ropa, en algún momento tenés que parar para cambiarles los pañales o bañarles, ¿no? Por eso hay tanto énfasis en que cada vez tengan menos hijos la gente. Porque te distrae del consumo. Si vos tenés una casa, si vos tenés vehículos, cosas de capital, digamos, fijo o valioso realmente, tenés que de alguna manera sustentar eso. Y por lo tanto, gran parte del tiempo va a estar dedicado a generar plusvalía para pagar tu propio capital. En cambio, si tu único consumo es estar frente a la pantalla, prácticamente no necesitas generar nada. Podés ser una ameba social. Y es Profe, por eso... Sí, David, adelante. Permiso. Entonces, según esa teoría, la sociedad o los pueblos que tienen menos capital producen menos niños de cristal. Sí, Sería así. de hecho es. Es así. De hecho es así. O sea, hace alrededor de unos 30 años, yo soy uno de los orgullosos últimos representantes semiadolescentes de la generación X, los que crecimos en los 90, con todo el mundo desarmándose y el inicio de la internet y todo lo demás. Pero somos la primera generación, no en Sudamérica, donde siempre fuimos pobres, sino en el mundo, la generación X, los que fuimos adolescentes y jóvenes adultos en los 90, la primera generación donde el 90% de la generación, con profesión, con lo que vos quieras, no teníamos acceso a vivienda. O sea, muchísimos compañeros míos de escuela, de colegio, de universidad, vivieron con sus padres hasta los 30 y largos, y no por vagos, sino porque el sistema nos iba moldeando a eso, a como no tenías acceso y te quedabas con tus padres. ¿Cuándo te casabas? Y a los 35, 36. Los trabajos inestables. Nuestros padres, nuestros abuelos entraban en un trabajo a los 20 y se jubilaban a los 60 sin haber salido. Ascendían o hacían cualquier cosa, pero siempre en la misma empresa, ¿no? Las cosas duraban siglos. Nosotros, muchos de nosotros, y algunos, los más jóvenes, todavía peor, pero ya vinimos en la época donde todo es descartable, inclusive la gente. Entonces, a fines de los 90, muchos ya empezaron a estudiar esto. Y ciertamente, cuanto menos consumo, más tenés que madurar y tener los pies sobre la tierra. El consumo nos hace débiles. Y también... Profe, y nosotros no estamos viviendo otra vez ese fenómeno de que la gente no puede comprar una casa por el tema de la economía, que está y sigue con pero con la diferencia de que sigue con sus padres y no quieren salir, y no tienen la menor Claro, intención de dejar a su papá y su mamá. Le esperan que los viejos se mueran para quedarse con el terreno. así mismo. No, es que estamos hablando de 30 años. Antes, 30 años en la evolución humana eran casi nada. Pero hoy en día, 30 años, con la velocidad de los cambios que vivimos, ahora los generación de cristal ya llaman viejos a los millennials. Imagínate. Ya los millennials ya son viejos. ¿Qué somos nosotros? Ya estamos fundidos, ¿no? Pero los cambios son tan acelerados. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, a los que crecimos en los 80, 90, inicios de los 2000, y no teníamos acceso al consumo, eso nos producía frustración. Los que ahora tienen 20 años, no les importa. Están totalmente desconectados de lo que es la realidad del mundo. O sea, de alguna manera mi papá me va a mantener. Y no es broma, hay un chico, un influencer en Brasil,
ahora se me fue el nombre, no lo guardé realmente, pero que hasta lo transformaron en meme, pero fue un caso cierto. Él hizo una historia en Instagram donde se quejaba de su papá, donde tenía el botellón de agua mineral en la mano, y dice, mi papá me dejó sin agua, no colocó esto, no sabía poner un botellón de agua mineral. No es broma. O sea, tipo de 18 o 20 años que no sabía poner un botellón de agua mineral. Su papá se fue de su casa y iba a pasar todo el día con sed por no poner el botellón. Y bueno, puede ser un caso extremo, podemos pensar, pero hacia eso vamos. Los que crecimos en los 80 y 90 con toda esa frustración de los cambios económicos y todo lo demás, por lo menos sentíamos depresión. Estos de ahora se deprimen porque no le funcionó la app, pero no por cosas serias de la vida. No es broma. Eso le iba a preguntar, profe. Antes había esa frustración de no poder adquirir, de no entrar dentro del consumismo. Pero hoy en día la tasa de índices de depresivos, incluso cada vez en edades más prematuras, jóvenes de 8, 9 años se están suicidando, por ejemplo. ¿Y cuál es ese fenómeno? ¿A qué responde, profe? ¿Hay alguna...? Sí, Ya que a ellos no les importa mucho lo de la vida, sino que ellos viven el día a día, entonces, ¿qué es lo que tanto le deprime a esta generación? La no exposición. Los suicidios prematuros. Hubo un estudio, bueno, si tenemos tiempo en esta materia podemos verlo, es un tema interesante, especialmente para la mayoría de nosotros que vamos a estar en el servicio pastoral o en el servicio congregacional. Es algo interesante de por lo menos tener perspectivas, pero muchos de los suicidios hoy son hechos por exposición. Si vos morís en circunstancias trágicas, vas a tener más seguidores. Caso, ni siquiera necesitamos irnos muy lejos. Caso paraguayo actual, esta chica que murió en el tiroteo ahí en San Bernardino. Visiten su Instagram. Tiene 10 veces más seguidores ahora que cuando estaba viva. Y sus promocionadores, los que promocionaban productos con ella, están ganando más ahora porque por morbosidad todo el mundo visita su perfil. Es enfermizo, pero nos guían a eso. Nosotros ya estamos inmunes porque crecimos, nos desarrollamos y vivimos en otro contexto. Pero para chicos de menos de 12 años ahora, esa es su única realidad. Y tristemente eso, y si uno, digamos, hubo un caso hace un par de años atrás de una adolescente que se suicidó en cámara en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasó? En el transcurso de 20 días o un mes, hubo alrededor de 300 suicidios en exactamente las mismas circunstancias. ¿Por qué? Porque para ver el suicidio de esta chica en cámara, había miles y miles y miles y miles de seguidores. Entonces, ellos querían tener miles y miles y miles y miles de seguidores, entonces había que matarse para... Es una locura. Entonces, no debemos nunca menospreciar el intenso efecto que causa el contexto ideológico, cultural y económico en el que vivimos. Y para poder romperlo y educar a nuestros hijos y a nuestras congregaciones y todo, debemos encontrar primero el clic para llegar, pero también el cómo sobrepasar